Háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, nos va a decir el Señor también en el Evangelio, queridos hermanos, y por eso nos disponemos a meditar la palabra de Dios. El Señor que viene a nuestro encuentro, que viene a salvarnos, que guía nuestros pasos en nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de su divina consolación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te pegue en la mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que ellos los traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midieron se les medirá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, escuchamos en el Evangelio, queridos hermanos. Pero atentos lo que significa para nosotros ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Porque la misericordia es un atributo de Dios. Es decir, es algo que está atribuido, es algo que le pertenece. Podríamos decir que es una etiqueta propia de Dios, porque Él es el misericordioso. Solo Dios es misericordioso. Pero cuando el Señor nos dice en el Evangelio, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, nos está haciendo ese llamado a participar de la vida divina de Dios. De esa vida divina que participamos también nosotros, queridos hermanos, con nuestra vida cristiana, al ser bautizados, llevar nosotros esa filiación divina, hacer nosotros partícipes, hijos de Dios y por lo tanto ser herederos también, meditando y imitando esas virtudes, esas cualidades, esos atributos propios de Dios. Por eso, queridos hermanos, cuando el Señor nos dice, Jesús nos dice en su Evangelio, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Nuestro Padre, el Señor, que es misericordioso, queridos hermanos. Y esto sabemos nosotros, queridos hermanos, cómo actúa el Señor con nosotros, con su misericordia. Esa misericordia que nos ayuda a perseverar, que nos ayuda a levantarnos cotidianamente, a vivir en su presencia. Esa misericordia que nos ayuda a nosotros a obrar en la bondad y en el bien, porque Dios ha obrado con bondad para nosotros, porque hemos sido creados, queridos hermanos, por la misericordia de Dios, que cómo abrazar, queridos hermanos, esa misericordia del Señor. Queridos hermanos, aquí es nosotros a vivir en las obras concretas de misericordia, haciendo siempre el bien. Y eso es lo que nos llama también la atención en el Evangelio, cuando el Señor nos dice, traten a los demás como quieren que ellos los traten. Esa es la misericordia. Cuando nosotros nos encontramos con las personas y queremos tratar a los demás
como quisiéramos que ellos nos traten a nosotros. Cuando llegamos a un lugar, quisiéramos que los demás nos saludaran, que los demás estuvieran atentos a nosotros, que nos escuchen a nosotros, que nos atiendan bien, que, pues bien, queridos hermanos, esa actitud que nosotros queremos como los demás, que los demás nos traten a nosotros, es la actitud en la cual nosotros estamos llamados a tratar a los demás con personas que quieren vivir de la misericordia del Señor. Es participar de la educación, siendo personas educadas, que saludamos a los demás, que obramos en el bondad, personas que queremos siempre el bien para los demás constantemente. Y es allí, queridos hermanos, aún cuando las personas podamos nosotros ser víctimas de la maldad o de las injusticias, es allí donde nosotros estamos llamados a vivir también con misericordia. Y la misericordia es verdad que no abroga, que no elimina la justicia, va mucho más allá, a la reconciliación, al encuentro, de sentirnos nosotros amados por Dios. Por eso dice Jesús, pues a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Obras propias de caridad, queridos hermanos, hacer el bien constantemente, todo el tiempo de hacer el bien, queridos hermanos, a todos. Bendecir, esa es una persona que se deja llevar por la misericordia, que bendice a los que se encuentran en el camino, a todas las personas, bendice en todo momento, que de nuestros labios salgan siempre palabras de bendición. Orar, queridos hermanos, cuando nosotros vivimos de la oración, estamos viviendo de la misericordia, porque nos estamos allí contagiando del amor de Dios, pasamos ese tiempo, nos estamos perfumando de la misericordia de Dios, queridos hermanos. Es allí la palabra del Señor que nos pide a nosotros constantemente a ser bondadosos, a participar de la misericordia del Señor que viene a nuestro encuentro. Queridos hermanos, la misericordia nos lleva a nosotros a vivir constantemente en la gracia de Dios. No entender la misericordia simplemente diciendo, pues la misericordia es como el acto de perdón. Es verdad que el acto propio de la misericordia, que es el perdón del Señor que nos ha perdonado. Pero algunos podemos malinterpretar mal la misericordia del Señor. Bueno, yo prefiero vivir en esta condición de pecado, si en tanto Dios tendrá misericordia de mí. Atentos, no nos engañemos, queridos hermanos, porque la misericordia no anula el juicio. Es un juicio misericordioso en la verdad. Por eso nosotros, vivir de la misericordia es también vivir constantemente en la bondad. Y cuando nosotros perseveramos en el camino de la gracia de Dios, cuando nosotros nos mantenemos constantes en la gracia de Dios, fuertes en la gracia de Dios, perseverantes, orantes, haciendo el bien, vivimos en la misericordia, nos dejamos llevar por la misericordia. Dejemos, por lo tanto, obrar la misericordia en nosotros. Dejar obrar la misericordia en nosotros es dejar actuar a nuestro Padre Celestial en nuestro corazón, en nuestra vida, obrando siempre en el bien, en la bondad. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y les acompañe, que podamos nosotros ser misericordiosos. Los bendigo a cada uno de ustedes, que podamos perseverar juntos en ese encuentro con el Señor, obrando con su misericordia. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.